los grandes pintores del barroco novohispano. Es un gusto enorme estar con ustedes y participar en el programa académico virtual de esta muestra Thyssen-Bornemisza más Munal, la ruta infinita. Agradezco la invitación a la maestra Carmen Gaitán, directora del Museo Nacional de Arte, y a Héctor Palares, jefe de curaduría de la misma institución. En esta charla, quiero exponerles una semblanza sobre algunos de los pintores que trabajaron en la Nueva España allá por los siglos XVII y XVIII. Voy a iniciar mi alocución con una breve semblanza de los primeros pintores, de los cuales se tienen noticias y obras del siglo XVI. Basta citar como ejemplos a Simón Pereins, Andrés de Concha y Baltasar de Chaveorio, que llegaron de ultramar. Así también a los nacidos en estas tierras como Baltasar de Chaveivía y Luis Jóares, por mencionar algunos, cuyos trabajo se desplegó ya en el primer tercio del siglo XVII. Del segundo tercio de esta misma centuria y con el influjo del llamado tenebrismo, voy a mencionar a Baltasar de Chave Rioja, nieto del primer Echave que atravesó las aguas del Atlántico e hijo de aquel oriundo de Nueva España. Así también voy a celebrar con ustedes la gran pintura de finales del siglo XVII en la obra de Cristóbal de Villalpando. Del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración novohispana, voy a hacer hincapié en las paletas de José de Ibarra y Miguel Cabrera, dos personajes a quienes se transmitió la impronta de Francia durante el dominio de los Borbones. Debo aclarar, por otra parte, que la colección del Munal y de algunas pinturas que les voy a presentar están fuera de su propio contexto, debido a que durante el siglo XIX, cuando se aplicaron las leyes de reforma, fueron decomisadas de los templos y conventos y puestas en subasta pública. Gracias a la compra que realizó en aquel tiempo José Bernardo Couto, las obras viven y conviven con otras en el Munal. Sin embargo, la mayoría de las obras de esta colección está en espera de su biografía, es decir, de que se cuente su historia, su origen, su vida a través de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX y lo que va del XXI. Hace falta que se explique su contrato, su comitente y pintor, su diseño, su ejecución, sus materiales y técnicas, el lugar que ocupó como objeto de devoción y piedad, las intervenciones, transformaciones y cambios de espacio a lo largo de su vida histórica. En fin, quedan muchas preguntas que hacer a cada una de las pinturas que guarda el acervo del Museo Nacional de Arte y, por supuesto, de todas y cada una de las pinturas novohispanas. Otra cuestión a la que quiero aludir es a la importancia del grabado en la pintura novohispana. Al igual que en el contexto europeo, la pintura novohispana bebió de fuentes literarias y figurativas. Cuando ocurría lo primero, el pintor anotaba en la pintura, inventor. Cuando se trataba de lo segundo, no decía nada y solo firmaba, si es que firmaba, porque infinidad de obras son anónimas o bien atribuidas. De ello se sabe gracias a numerosos historiadores del arte que investigan en los grabados como fuente de la pintura novohispana. Explicado lo anterior, voy a iniciar con los ecos que dejó el Renacimiento en los pinceles del flamenco Simón Pereins, del sevillano Andrés de Concha, del vasco Baltasar de Chaveorio y ya de los novohispanos Luis Juárez y Baltasar de Chave y Vía. Voy a permitirme poner una presentación en este momento. Bueno, la presentación se llama precisamente Los grandes pintores del barroco novohispano, que bueno, como ya dije, a mí me dieron la oportunidad de preparar esta sencilla charla. Voy a hablar para ello precisamente de Simón Pereins, de quien no hay obra en el Munal, pero que sin embargo quedan varias pinturas. El ciclo más completo está en el retablo mayor del templo del exconvento de San Miguel en Huejotzingo,
y obras aisladas en la Catedral Metropolitana, en donde se quemó en 1697 esta obra que se llama La Virgen del Perdón, o que se llamó. Por las fotografías anteriores al incendio, en esa imagen destaca la composición en X que estamos viendo aquí. Destaca también la arquitectura clásica a la manera romana, con un punto de fuga aproximadamente en el centro de la obra. La figura de María dentro de un triángulo compositivo con una proporción ideal y el movimiento en serpentinata revela un estudio anatómico en el que se deja ver el cuerpo a través de los paños angulosos que se adhieren al cuerpo y dejan ver la luz que procede del ángulo superior izquierdo. El niño parece proceder de la estampa Madonna del Foligno de un grabador cercano al círculo de Marco Antonio Raimondi, que muestra un movimiento muy cercano al de Jesús en el célebre Tondo Doni de Miguel Ángel. A los pies de la Virgen se encuentran San José y Santa Ana de Hinojos y también moviendo el cuerpo en serpentinata. El santo muestra la comunión del cordial y el anular en un rasgo típicamente renacentista. Los ángeles que coronan a María, así como los que sostienen el dosel, se hallan dando la sensación de volar en movimiento. También están en serpentinata. Los rasgos del pintor flamenco se notan en el drapeado anguloso, el preciosismo o gusto por el detalle del dosel, del cortinaje, la corona y la falta de relación psicológica entre los personajes. Los rasgos renacentistas, como ya dije, son evidentes en la composición, la simetría, la proporción, espacialidad, estudio anatómico y movimiento de los personajes, así como en la arquitectura del fondo. Características fundamentales para entender la manera romana fuera de Roma durante el siglo XVI. Por otro lado, vamos a ver a Andrés de Concha, que es el artista sevillano que llega a Nueva España, contratado por Gonzalo de las Casas, encomendero de Yanguitlán, para ejecutar un retablo, cuyas pinturas del siglo XVI se localizan en el actual retablo mayor ya del siglo XVIII. Su obra en Nueva España, también a la manera romana, se desplegó entre 1568, año de su llegada, y 1612 de su muerte. Tuvo varios contratos en unión con Simón Pereins, por lo que se sabe que en no pocas ocasiones trabajaron juntos. La Sagrada Familia, con San Juan Bautista Niño, que los estoy presentando, probablemente perteneció a un retablo de la iglesia de San Agustín de la Ciudad de México. La fuente literaria es desde luego el Evangelio apócrifo de Santiago, en que se habla del momento en que San Juan conoció al niño Jesús y se pusieron a jugar. En ella se observa también como rasgos manieristas, como esta composición tiene una diagonal con la Virgen, que también presenta una diagonal en triángulo, y vemos en ella los rasgos propios de la manera florentina o fiorentina y posteriormente de la manera romana, en su amplísima frente, los párpados gruesos, las cejas apenas esbozadas, la nariz recta, la boca pequeña sonriendo. Y por ejemplo, también en esta Madonna se puede observar cómo los paños
se adhieren al cuerpo, pues muy a la manera, siempre me ha parecido que muy a la manera de Leonardo da Vinci o de Rafael Sanzio. Yo podría encontrar hasta algunos remanentes del gran maestro Verrocchio, Andrea del Verrocchio. También alcanzamos a ver estas manos mórbidas, bordezuelas, que también hacen comunión estos dedos, el cordial y el índice y el anular, perdón. Y también aquí tenemos el dedo, esta apertura que siempre vamos a observar. En cuanto al niño, podríamos ver nosotros ese movimiento también en serpentinata que nos recuerda muy claramente las Madonas de Leonardo da Vinci o las mismas Madonas de Rafael, y cómo a través de la cofia que pende de la Virgen se enrolla también como si fuera de una manera en serpentinata, también provocando una especie de pañalito en el niño. Y efectivamente, aquí el niño está jugando con San Juanito, San Juan Bautista, que presentan también, ambos acarician a la ovejita que está aquí como precursora del sacrificio y de ambos finalmente. Y luego a espaldas con una figura mucho más pequeña, dando a entender su importancia no tan grande dentro de este dúo, de este trío, pues tenemos a San José. San José que también parece que viene de muy lejos y apenas empieza a llegar a la escena, abriendo sus manos, guardando su báculo, su vara, todavía como resabio de la vara florida. Y San José voltea a ver al niño y se establece una gran relación psicológica entre María, que voltea rápidamente para ver a San José, pero al mismo tiempo está soportando al niño, cargando al niño, mientras el niño juega con San Juanito. Y ambos los tenemos con sus aureolas muy marcadas, típicamente del Renacimiento, es decir, con una sola pincelada, seguramente trabajada con oro pimente, como este que estamos viendo aquí. Todas las escenas, o toda esta escena, se encuentra detrás de un pollo, como lo estamos viendo aquí, es que es una mesa verde con un verde resinato de cobre tan caro a los pintores renacentistas, donde está un canasto, la cruz posterior del sacrificio, lo que nos puede llevar también a pensar que se está presentando un Jesús premonitorio, como esto que estamos viendo aquí dentro del canasto, con las uvas que son su sangre derramada. Las hojas de vida que se presentan y también un paño que se relaciona muy bien también con estos colores del cendal, que no es más que la cofia de María, que también nos da una composición en serpentinata que lleva hasta esta zona. Si ustedes se percatan, el mantel de la mesa estuvo guardado muy bien planchadito y muy bien guardado, algo que no va a suceder con la pintura del siglo XVII, por ejemplo. Ahora nosotros vamos a pasar a Baltasar Echave Orio. De Baltasar Echave Orio, se puede decir que quizá Francisco de Sumaya lo llamó a trabajar en México y que aquel llegó procedente de Guipúzcoa, en la zona vascongada, entre 1573 y 1582. Además de pintor, Echaveorio fue literato, escribió, por ejemplo, discursos de antigüedad de la lengua cántabra vascongada, donde aparece un retrato en el que lleva una pluma y un pincel que a la letra dice: a la patria el pincel y la pluma. El artífice dedicó por igual. Esto es lo que dice, 1607. Por lo que respecta al martirio de Santa Úrsula que aquí se presenta, la santa
fue también una mártir del siglo IV, quien viviendo en Colonia fue a Roma y ya ante el Papa Ciricio se consagró a su virginidad y a la predicación del Evangelio. De vuelta a su tierra natal, los hunos atacaron la región. Atila, rey de los hunos, se enamoró de ella, pero como ésta no accedió ante los requerimientos de su enamorado, la martirizó junto con otras vírgenes. Desde luego que yo puedo decir que los martirios fueron muy del gusto de Chaveorio. Tenemos, por ejemplo, el martirio de San Aproniano, el martirio de San Ponciano, tenemos este martirio de Santa Úrsula, donde nos podemos encontrar movimientos semejantes, podríamos decir, a los mismos verdugos de San Aproniano, de San Ponciano, que también están en otras pinturas muy celebradas en el Munal. Por ejemplo, este verdugo que alza prácticamente el machete para asestar el golpe sobre Santa Úrsula es muy usual en las pinturas de Echaveorio. También la grandilocuencia con que se ve esa mano escorzada que se posa en la cabeza de Santa Úrsula, pues es extremadamente, podríamos decir, extremadamente desafortunada, uno de los pocos infortunios que tiene el pintor, como es esta mano, que quizá también está muy retocada por los restauradores, por ejemplo, y también podemos encontrar en este verdugo ese movimiento en serpentinata que al mismo tiempo se relacionaría con el otro brazo, con la mano, con la cabeza de la santa, con el brazo, con la pierna y hasta con el tobillo. Es decir, gusta también de estos formatos en serpentina o serpentinata que hemos visto ya en Simón Pereins y en Andrés de Concha. Otra de las santas mártires que espera su turno en el martirio, también voltea el cuerpo al mismo tiempo que la cabeza, formando nuevamente esa serpentinata. Es una pintura muy, podría decir, muy refinada, eh, eh, que parece que todo ocurre en calma, con serena paz, tanto Úrsula como su compañera y también la otra que parece que está en un éxtasis, parece que esperan el martirio. Y esta última también revelando su figura en serpentinata, como lo estamos viendo aquí. Todas abren los dedos con esa apertura digna de la maniera romana, conocida historiográficamente como manierismo. Hay que ver los colores que usa Echaveorio, el verde resinato de cobre o verde cardenillo, estos grises que parecen que relucen como si fueran plata, o acá es este manto que también, o esta túnica, perdón, que también parece que fuera dorada, con blancos, con delicadísimas pinceladas que van creando luces y sombras a través de largas y onduladas curvaturas. Todas estas pinceladas dadas con ese maravilloso blanco de plomo que usaban tanto los artistas de esta época, bueno, y que usaron hasta el siglo XVIII prácticamente. Entonces el colorido hace pensar en ese color empleado por los maestros venecianos, por ejemplo. ¿Y qué decir del fondo que vemos a sus espaldas? ¿Qué decir de él? Pues podemos hablar muchísimo de estas figuras fantasmagóricas que también son muy, muy del gusto de Echaveorio. Ya lo habíamos visto en el martirio de San Ponciano, en el martirio de San Aproniano, pero ahora aquí vemos además una embarcación, cómo este paisaje se hunde en esas penumbras entre también entre nubes
que se arremolinan como si estuvieran grises a punto de llover, quizá por la ira que viene del cielo. Y asimismo vemos una gloria, y en esa apertura de gloria, un niño, un angelillo que lleva la palma del martirio, que bueno, parece que el cuadro mermó un poco de la pintura, y tenemos como está a punto de coronar, precisamente con la corona de laurel, a la santa, a esta Santa Úrsula, pues que también tiene un volumen, es un personaje muy voluptuoso, igual que sus compañeras, tal y como se usa en el periodo del siglo XVI y principios del siglo XVII en Nueva España. Yo encontré un grabadito que también tiene que ver con Santa Úrsula, perdón. Entonces, en ese grabadito se ve un poco la mano, a lo mejor estoy forzando mucho la situación, pero se ve también la mano como si fuera la del verdugo, y también se ve la figura de Santa Úrsula. Entonces parece que fuera, bueno, es una copia invertida, pero aquí seguramente algo semejante retomó Ichabe Orio, al menos el movimiento del verdugo que tenemos en el ángel, que lo haya retomado. Lo mismo ha sucedido con el niño que lleva la palma y la corona la palma del martirio y la corona, como estamos viendo aquí. Quizá solamente es una apreciación a priori la que estoy haciendo sobre esta posible fuente figurativa de Chave Orio. Vamos a ver otra imagen que me cautiva, siempre me ha cautivado este arcángel San Miguel, debatiendo, derrotando casi, a punto de derrotar al demonio, como estamos viendo aquí. Por ejemplo, la crítica del siglo XIX, como la del doctor Rafael Lucio, destacó que Luis Juárez tenía la huella de Baltasar de Chave Orio, según la investigación sobre el pintor vasco que dirigió Jaime Cuadriello. Asimismo, este último, Jaime Cuadriello, considera que las tablas del retablo mayor del conjunto conventual de San Bernardino de Xochimilco son de Luis Juárez. Toussaint también supuso que Luis Juárez fue discípulo de Chave Orio. Como se ve en esta imagen de San Miguel venciendo al demonio, quizás el autor se basó en una estampa que a su vez partió de esta imagen de Rafael Sanzio con el mismo tema. En esta pintura, el arcángel guarda casi la misma postura del ángel de Rafael, al mismo tiempo que la lanza, que dice, ¿quién como Dios? Que es el nombre de Miguel, realmente lo que quiere decir Miguel, ¿quién como Dios? Y también adopta una postura en diagonal, como ocurre con la pintura de Rafael Sanzio. Sin embargo, las alas son otras. Las alas están totalmente desplegadas y son frontales, a diferencia de aquellas de Rafael, que están más bien en escorzo, en un total escorzo, el ala izquierda, por ejemplo. Vemos también grandes diferencias en el mismo demonio. El demonio de Luis Juárez es un demonio que deja ver todo el cuerpo, un cuerpo perfectamente bien trabajado desde el punto de vista anatómico, un poco enflaquecido para el gusto del siglo XVI y principios del XVII, donde la musculatura era mucho más densa y se mostraba mucho más en los personajes que aparecían desnudos. Como dijo ya el maestro Ruiz Gomar, pues es uno de los demonios más bellos de toda la pintura
novohispana, sobre todo por este desnudo sensacional que también se arquea en varias serpentinatas, como lo estamos viendo desde las uñas de los pies, pasando por el talón, la rodilla, la cadera, los brazos, la cabeza, bueno, los hombros, la cabeza, los brazos, y se van a relacionar estas, estos miembros del demonio con la misma cola, pero a la vez las articulaciones las vamos a tener relacionadas, muy relacionadas con entre sí, todas están relacionadas y formándose esa serpentinata en toda la composición. Si vemos nosotros la composición del arcángel San Miguel junto con el demonio que está destruyendo. Este arcángel muy abierto, muy en contrapuesto, parece que anuncia ya el siglo XVII, ese barroco, también por los paños que hace rato, cuando veíamos a Andrés de Concha, hacía yo mención de cómo estaban los paños completamente planchaditos, los paños del mantel, y ahora vemos nosotros cómo esos paños se arrugan, se quiebran, formando estas angulosidades en las telas, como lo estamos viendo aquí. Los coturnos también, muy a la usanza de la época romana, también vemos como uno de ellos, un pie, se apoya en la espalda, ya procediendo casi a echarlo abajo para pisotearlo y destruirlo en el piso. En realidad, estos pliegues tan angulosos que vemos en Luis Juárez son una de sus características primordiales. No he visto tantos quiebres en las telas, ni tanta luz que parece también brillar, por lo que probablemente sí haya sido discípulo de Chávez Orio, pero estos blancos de plomo que vemos aquí con estas angulosidades que estamos viendo por doquier, y esta forma de volar los paños es algo pues que únicamente podemos encontrar en la pintura novohispana con Luis Juárez realmente. ¿Y qué decir del paisaje de fondo? Todos ustedes recordarán que la pintura del Renacimiento conlleva ese paisaje de fondo, o bien una arquitectura, o ambas. Pero aquí nos encontramos con un paisaje donde dominan los azules de varias tonalidades que también van a dominar en Baltasar de Chávez y Villa, por ejemplo, lleno de veladuras, transparencias, por donde se filtran los rayos del sol que aparece en la parte superior donde está este rompimiento de gloria que lanza su luz hacia el arcángel para destruir también, como si fueran rayos, al mismo Lucifer. Lucifer, por supuesto, que luce una carnación mucho más oscura que la del arcángel. Uno porque refleja la bondad del arcángel y el otro más oscurito porque reflejaría pues la maldad del otro, el blanco y el oscuro, según se veía en el arte novohispano de aquellos días. También comienza todo ese gusto por la joyería que vemos aquí en la coraza de San Miguel, de San Miguel Arcángel. Veríamos también ese gusto por el detalle que nos llega a nosotros, también de Martín de Fos, por ejemplo, y que tenemos presente en mucha de nuestra pintura novohispana. Bueno, vamos a pasar nosotros a Baltasar de Echave y Vía, hijo de Echave Orio. Pues
Totapulcra, que está en el Museo Nacional de Arte y pues que puede proceder de esta estampa que les estoy presentando, pero puede proceder de muchas otras. Esta que yo elegí fue sobre todo por la disposición que tiene de varios elementos de la letanía lauretana, por ejemplo, este castillo que también podríamos encontrar por esta área, pero a diferencia de tener la fuente en esta zona, la tendría en la parte inferior, en ese paisaje donde pues está la representación de una sirena cuya cabeza, según Toussaint, es reproducción fiel del retrato de una dama que también está en el Munal. Ese retrato de dama, según Toussaint, tenía que ver con la madre de Echave y Vía y esposa de Echave Orio. Voy a verla por aquí cerquita. El paisaje muestra además otros elementos de la letanía lauretana, lirios blancos, símbolo de la pureza de María, la palmera que representa la victoria del espíritu sobre la carne y el ciprés que significa la resurrección. El, Ahora ya vamos a la parte de la Virgen, el rostro de la Virgen lleno de dulzura y juventud, podríamos decir que está dentro de los cánones del Renacimiento, mientras su vestuario preciosista tiene una carga muy profunda de la pintura flamenca del siglo XV y principios del siglo XVI, al igual que la corona, la aureola misma, con las 12 estrellas que conforman el resplandor. Sin embargo, este se continúa en las nubes realizadas con redondeces, muchas redondeces, quizás en amarillo pimente, que se confunden con las cabecitas de querubines y los cuerpecillos regordetes de los ángeles que portan algunos emblemas de la letanía lauretana, como ya comenté. En la parte superior pues aparece la figura del Espíritu Santo y la tradicional filacteria de la tota pulcra. Bueno, vamos a pasar ahora a Baltasar de Echave Rioja. Si bien pudiera ser que Sebastián de Arteaga introdujera el tenebrismo en Nueva España por la década de 1640, lo cierto es que la impronta del tenebrismo está presente en Nueva España durante el segundo tercio del siglo XVII. Uno de sus exponentes fue precisamente Baltasar de Echave Rioja, hijo de Echave y Vía y nieto de Echave Orio. Seguramente su padre fue su primer maestro, aunque quizá también tuvo la influencia, yo le digo también la influencia de José Juárez. El tenebrismo, como es sabido, consiste en mostrar espacios cerrados como este que estamos viendo, con fuertes contrastes de luz y sombra, cuya iluminación artificial proviene del ángulo superior izquierdo, donde hay una composición en diagonal y personajes de postura casi abierta, y cuyos rostros reflejan casi siempre un potente dramatismo. Aúnese a estas características el uso de pigmentos oscuros, como son los pardos en todas sus variedades, al igual que los rojos y el indispensable blanco de plomo que también vimos. En Nueva España, en este tipo de pintura se usaron también el azul de azurita y verde cardenillo.
Estas peculiaridades las vemos en el martirio de San Pedro Arbues del mencionado Echave Rioja. El tema se basa en un grabado de Pedro Villafranca y Malagón. Ahorita vamos a ver. Que también reprodujo Murillo, como se ve en esta imagen. Los inquisidores que comisionaron esta obra le dieron la estampa a Echave Rioja para que fuera su fuente figurativa. Pedro Arbués, como recordarán, fue un presbítero agustino e inquisidor del Reino de Aragón que fue asesinado por judíos conversos en la Catedral de Zaragoza hacia 1485. La muerte de San Pedro Arbués pues presenta a este protagonista que estamos viendo aquí, todo vestido de blanco, que bueno, ustedes ya saben que el blanco es el que más llamaría nuestra atención para después centrarnos en los rojos, según la psicología de los colores. Y ahí nos encontramos a un Pedro Arbués que parece que ya está desfalleciendo, a punto de caer incluso, hasta los pies parecen torcerse en ese movimiento a punto de caer después de haber recibido la embestida de los puñales que le lastimaron el cuello, el brazo, y que finalmente, bueno, caerá, pero no estamos aún en ese momento, sino aquí tenemos a los furiosos verdugos que asestan sus golpes sobre incluso uno. Lo toma del alba, de la esclavina del alba. Entonces, ahí lo tenemos, hasta parece que lleva los ojos furiosos. Mientras se abre la gloria y aparece en ella un ángel que le señala a San Pedro Arbués el camino que lo llevará a la gloria de Dios. Como ya dije, la luz viene de este ángulo y el ángel, todavía en un movimiento inaudito, mueve la pierna para formar una serpentinata y llevar su índice hacia la luz del Señor, hacia la luz que es el sol. Aparece infinidad de angelillos, como en la pintura misma de José Juárez. Estos angelillos se parecen increíblemente a los de José Juárez, por lo cual para nada descarto que José Juárez haya sido también su maestro. Si ustedes se fijan, tanto el alba tiene un gusto por el detalle muy importante que parece que semeja a ese encaje, al igual que la alfombra. Bien, ese gusto por el detalle que proviene pues de los flamencos, del gusto flamenco. Todavía podemos encontrarnos un mantel blanco también con encajes muy bien resaltados, muy bien trabajados. Todavía como si el mantel hubiera estado mucho tiempo guardadito. Así lo tenemos nosotros en esta pintura. Entonces, pues, imagínense ustedes a San Pedro Arbués, pues muerto, ahí frente al altar, como si el altar fuera el mismo altar de su propio sacrificio, no solo del Señor. Hay un pequeño candil ahí, pues de donde debería de provenir la luz, pero la luz del Señor lo inunda todo. Esta luz parece que no funcionó del todo. Encontramos la firma también, Baltasar Echave, con una F de fácil. Aquí está la, la imagen que presentó Murillo, más fiel, podríamos decir, a su original, a la estampa de Pedro de Villafranca y Malagón, también con una perspectiva en diagonal, tanto para el altar como para la misma composición en diagonal que estamos viendo
aquí, mucho más fiel. No por eso, una es mejor que la otra, desde luego. Ujú. Tenemos también dentro del tenebrismo novohispano a este San Agustín de Antonio Rodríguez. En esta imagen se observa al santo escribiendo, viste el hábito de la Orden de Ermitaños de San Agustín y un crucifijo que aparenta la filigrana. Porta una pluma, mientras parece que tiene una visión en la que ve a María alimentándolo con su leche y a Cristo con su sangre. Detrás de él y a un costado están los libros que lo identifican como escritor, mientras que otros atributos se localizan en la mesa donde escribe y la mitra de, pues también que lo caracteriza como obispo. En esta obra hay menos oscuridad que en la imagen de Chávez Rioja, lo que quizá hace notorios los problemas de escorzo de la mesa que vemos aquí, y también en cuanto al manejo de las luces, porque aparentemente la luz está llegando de este rompimiento de gloria, pero sin embargo, la luz viene del ángulo superior izquierdo, como también podemos observar, no tanto del rompimiento de gloria que estamos viendo por acá. Bueno, voy a pasar a estas imágenes que pudieron, esa solamente es una hipótesis quizá muy lejana, que pudieron servir de fuente figurativa a Antonio Rodríguez, como esta, a donde se presenta el santo escribiendo y teniendo una visión, pero aquí es la visión de la Santísima Trinidad, que bueno, ustedes ya saben la importancia que tiene la Santísima Trinidad para la obra de San Agustín. Y en la otra, sí, está el santo recibiendo tanto la leche de María como la sangre de Cristo. Y aquí tenemos su atributo para que no se descarte la idea de que se trata de San Agustín, el corazón flamígero como símbolo de amor divino. Y sus atributos también de obispo, como la mitra y el báculo que estamos viendo aquí. Bueno, finalmente, bueno, no finalmente, vamos a pasar ahora al último tercio del siglo XVII y principios del siglo XVIII, donde trabaja el celebérrimo Cristóbal de Villalpando, su formidable paleta llena de color, de luz, de veladuras, de composiciones interpretadas a partir de estampas de Rubens, llenó de vida y movimiento la sacristía de la Catedral Metropolitana. Una de las obras que resguarda el Munal es este de los desposorios de la Virgen, que parece proceder de la pintura de Rafael y por supuesto de la de Pietro Perugino, que ejecutaron el mismo tema en los inicios del siglo XVI, por ejemplo. Ciertamente, la obra tiene esas fuentes figurativas que a su vez parten de las fuentes literarias de los evangelios apócrifos. En ella se destaca la composición en triángulo, también muy vigente en el ámbito novohispano, y cómo domina la figura fuerte del sacerdote hebreo, también llamado, o más bien llamado entre los hebreos, Cohen Gadol, vestido con su efod y su túnica llena de ojos que representan la visión de Dios. A la altura de la cabeza del Cohen Gadol están las manos de Dios que unen a María y José, cuyas largas y esbeltas figuras se encuentran en el instante previo a la colocación del anillo en el dedo de la novia. Detrás del santo se localizan los pretendientes de María, que llevan aún la vara que no floreció como la de San José. A María la acompañan varias doncellas y quizá la vieja que está aquí es Santa Ana, su madre. Hay dos niños
a espaldas de los desposados que ayudan a cargar los mantos de los protagonistas. En lo alto se abre la gloria. En ella aparecen unos signos que estamos viendo aquí, que no dicen nada, pero en los que debería estar el tetragrama de Yahvé. Al mismo tiempo, vuela la paloma del Espíritu Santo, perdón, e infinidad de querubines y angelillos bordezuelos que emulan a Rubens y felices lanzan flores que caen al piso sobre la alfombra, que evoca las que se tejían en Flandes. Sin embargo, la figura esbelta de la Virgen, que vemos aquí también en una ligera serpentinata, ya no es como las otras rubicundas Madonas del siglo XVII, que también representara Cristóbal de Villalpando en el periodo anterior. Yo me pregunto, ¿acaso ya estaba vigente la moda francesa impuesta por los Borbones al empezar el siglo XVIII? Quizás. La pintura que sí hace gala de la moda francesada de los Borbones es la del niño Juan Francisco de la Luz Hidalgo. En efecto, el niño luce la casaca, la chupa y el calzón, así como medias de seda y chapines, mientras arquea el cuerpo a la usanza también del siglo XVIII. El niño de 3/4 de perfil ve al espectador mientras acaricia a una oveja que se localiza en un pollo que sirve para armar la profundidad espacial y ver el cortinaje del fondo como si fuera el telón de un escenario. Vamos a ver estas. Si bien la decoración francesa rococoizante dominó Europa, al menos durante los últimos años de gobierno del Rey Sol, y continuó con más profusión su bisnieto Luis XV, esa ornamentación también estuvo presente en Nueva España con el gobierno de los Borbones durante el siglo XVIII. Esta es una tesis mía que me acompaña desde hace varios años y que veo implícita no solo en la pintura, sino incluso en el dibujo, grabado, escultura y por supuesto en la arquitectura. Lo que veo en la pintura me recuerda la estética francesa, el gusto por la representación de delicadas mujeres adolescentes de piel blanca y mórbida, rubias o de cabellos marrón, de pies y manos pequeños que llenas de gracia conviven con rollizos niños blancos como el nácar, de cabellos ensortijados y rubios, que hacen las veces de amorcillos, santos, ángeles o querubines, como aparecen en las pinturas de Watteau, Boucher o Fragonard, por citar algunos. Esos elementos los veo también presentes en el arte dieciochesco de la Nueva España. Lo mismo ocurre con los personajes masculinos, fuertemente idealizados e incluso con rostros un tanto femeninos, aunque algunas veces son con carnaciones, más oscuras o señalando calvicie o entradas que indiquen su masculinidad. Los escenarios son idílicos en los paisajes, donde el follaje exuberante, eh, en ese follaje exuberante se denotan menudos golpes de pincel que recuerdan no solo a Watteau, sino incluso a Lorraine y más lejos a los paisajes de los maestros venecianos del siglo XVI. Todo ello entre onduladas nubosidades, con infinitas transparencias y contornos esfumados que parecen deshacerse como algodones de azúcar entre los que aparece el cielo o el agua del mar o de algún manantial. Los colores tiernos o pasteles están ahí, los blancos, los pardos, los verdes, las rosas, los amarillos, los rojos,
y no pueden faltar los azules, ya sea de azurita o de Prusia. Impacta la belleza, la gracia de la vida, que se observa, por ejemplo, en estas dos composiciones religiosas de Boucher, La luz del mundo y El reposo durante la huida a Egipto de mediados del siglo XVIII, perdón. En la obra que presento de José de Ibarra hay 8 escenas de la vida de Jesús y de María. Debo decir que proceden aún de imágenes de Rubens que llegaron obviamente al pintor por medio de estampas, como por ejemplo la Virgen del Apocalipsis, que también facturó Miguel Campra Cabrera, la Asunción, y la resurrección de Cristo. Recuerdan asimismo las pinturas con el mismo tema de Bartolomé Esteban Murillo, sin mencionar más los posibles grabados de los que proceden las diferentes escenas. Hay que decir que saltan a la vista, al menos desde mis ojos, los elementos rococoizantes ya mencionados en la imagen anterior, pero que en la paleta de José de Ibarra, como en la de multiplicidad de pintores novohispanos del siglo XVIII, destacan los rojos y los azules. Al igual que en la obra anterior de José de Ibarra, los azules y los rojos son dominantes en la obra La Divina Pastora de Miguel Cabrera, lo mismo que en la pintura de al menos los últimos 3/4 del XVIII novohispano. El rostro de la Virgen es el de una muchacha que apenas abandonó la pubertad, con manos pequeñas, tez blanca y cabellos ondulados de color marrón, de cuya cabeza emana un resplandor dorado. La postura recuerda, y ahí la dejo, la Madonna del Cardelino de Rafael Sanzio, pero la Divina Pastora lleva una flor en la izquierda en lugar del libro, mientras que la derecha acaricia a una oveja y porta un cayado en lugar de sostener la espalda de San Juanito. Aquí el vestuario blanco, rojo y azul denota la pincelada suelta, libre, con muy poco pigmento, crea pliegues a través de pinceladas gruesas y onduladas. La Virgen lleva además un pañuelo de colores pastel, lo lleva en el cuello y que eran muy usuales en la pintura del siglo XVIII y por supuesto dentro de la moda del siglo XVIII. La correa del sombrero que pende en la espalda se abrocha con un nudo en donde cuelgan las cintas que podrían semejar hasta un collar. La Virgen, desde mi punto de vista, es una muchacha que luce a la manera francesa. ¿Y qué decir de las ovejas que la rodean? ¿Qué decir de ellas? Lucen un tanto humanizadas. Una de ellas, incluso, está en festaiolo, está del primer plano, toda vez que mira al espectador como en el teatro florentino del siglo XV. Es precisamente en esta área donde se denota que el cuadro fue reutilizado y que estaba en él otra escena, porque se trasluce el rostro, el torso, por aquí está el torso, y el brazo de una niña, lo mismo que de este otro lado. También se deja traslucir otro personaje. En realidad, la imagen previa quedó cubierta en la época del pintor novohispano, pero con el tiempo las transparencias del óleo dejaron ver la pintura previa, como ahora se está observando. Los ángeles que coronan a María son también niños gordezuelos que emulan a los amorcillos rococoizantes de la pintura francesa, al igual que el paisaje exuberante de espaldas de María.
En el paisaje del fondo se observan los azules que se desvanecen y en los que también se desvanece el pueblecillo que se mira a lo lejos, mientras en el cielo aparece la figura del arcángel San Miguel que persigue a una fiera y huye otra oveja de sus garras. Esta oveja perseguida lleva una filacteria apenas perceptible que dice Ave María. La devoción a la Divina Pastora llegó de Sevilla en el siglo XVIII y la obra de Luis Cabrera se identifica también con Cristo como buen pastor, según la parábola explicada por San Lucas. Hay obras con el mismo nombre que pintaron a la Divina Pastora antes que Miguel Cabrera, como Francisco Martínez y José de Ibarra. Miguel Cabrera pintó más escenas iguales en Nueva España. Pero miren ustedes qué me dicen de este grabado, esta estampa publicada en Sevilla, de donde es oriunda la devoción. Es, podríamos decir, la postura, la flor, los ángeles. Hay cambios realmente que provocó el mismo Miguel Cabrera, la rellenó, pero la postura es la misma. Y quizá aquí el grabador retomó al mismo Rafael Sanz en la Madonna del, del Cardelino. Esta, pues como buena estampa del siglo XVIII, también rememora en esta tarja o cartela la llamada, la llamada rocalla, que está presente alrededor de toda la imagen en ese, en ese follaje, como estamos viendo nosotros en esta imagen. Y, y bueno, pues espero que en esta breve charla pues se haya comprendido a muy grosso modo lo que es la pintura novohispana. La pintura novohispana no solamente a partir del barroco, sino la tradición, podríamos decir, la tradición flamenca, italianizante, española que hay en la pintura de la Nueva España. Para mí, de verdad, ha sido un honor dar esta plática aquí en esta charla tan importante como es esta que se llama Thyssen más Munal, la ruta infinita. Agradezco muchísimo su atención y espero que haya quedado clara, al menos esta breve semblanza de lo que es la pintura novohispana en el contexto de esta magna exposición. Muchas gracias a todos ustedes. Gobierno de México.